Muy buenas tardes, profesor. Hoy es 19 de marzo del 2023. Para la actividad 5 me toca hablar con respecto a la extinción de la obligación tributaria, con respecto a los 5 medios de extinción de la obligación tributaria. En la pregunta 1 se me indicaba explicar con mis palabras los 5 medios de extinción de la obligación tributaria. Me gustaría iniciar diciendo que estos medios se encuentran en el artículo número 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y estos serían, número 1, el pago; número 2, la compensación; número 3, la confusión; número 4, la condonación o remisión; y número 5, la prescripción. En relación al pago, podría decir que es el cumplimiento de la prestación por medio de la entrega de una suma de dinero establecida en la obligación tributaria. También podría decir que el pago es considerado como la forma en la que la obligación tributaria se adecúa al fin por el cual fue creada. O sea, tenemos un pago establecido y, digamos, la naturaleza por la cual fue creado este pago cumple un fin específico. Para el segundo medio, voy a hablar acerca de la compensación. Este es el medio mediante el cual el contribuyente o responsable tributario tiene saldos a su favor, ya sea por pagos en exceso o por montos concedidos por ley. Hay dos tipos de compensación. Número 1, la de oficio, que es en la cual la administración tributaria cobra el monto adeudado y devuelve el remanente al sujeto pasivo, en este caso el contribuyente o el representante. Y la segunda sería la compensación a petición, y esta se da cuando se le solicita a la administración tributaria que el monto en exceso se utilice en otra deuda, en el pago de otra deuda que tenga con esa misma administración tributaria. Eso es algo que se solicita o se hace la petición por parte del contribuyente o el responsable ante la administración tributaria que compense, digamos, por ejemplo, digamos, en la empresa para la cual trabajo tenemos excesos en cuanto a el impuesto de ventas en relación a las compras. Ese impuesto para nosotros es un escudo fiscal que utilizamos para el pago de otros impuestos, como el de las utilidades a final del periodo y también lo de la renta a empleados en este caso. Eso más o menos sería el ejemplo que podría indicar por acá en cuanto a la compensación. El siguiente medio sería la confusión, que se da cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos grabados al tributo, queda colocado en una situación de deudor. El ejemplo acá podríamos decir cuando fallece un contribuyente con una deuda, digamos, ante la municipalidad. Y este deja, digamos, no tiene ningún familiar o alguien al cual dejar sus bienes, sino que lo deja, digamos, como herencia a la municipalidad. Entonces aquí la municipalidad pasa a ser deudor y cobrador de esta deuda. Entonces a eso se refiere la confusión. El siguiente medio sería la condonación o remisión. Podríamos decir que este es el perdón de la obligación tributaria, pero hay algo muy importante en rescatar. Solamente se puede dar por medio de la ley. O sea, no es simplemente que a alguien se le ocurrió y no, usted venga, le voy a perdonar esto aquí y allá, porque obviamente eso abriría muchos portillos, ¿verdad? Y podría prestarse para fraudes y evasión de impuestos. Un ejemplo que podríamos indicar acá es cuando las municipalidades realizan amnistías tributarias. O sea que la municipalidad se acoge a una ley, en este caso específico, y procede a perdonar los periodos permitidos, ¿verdad? Dando la posibilidad a los contribuyentes de pagar solamente el principal, por decirlo así, de esta deuda, sin intereses, sin multas, ese tipo de cosas. Pagaría solamente el principal, pero la ley es la que faculta a las municipalidades a hacer este tipo de condonación o remisión.
Y el último medio diría que es la prescripción. Se da por una inacción de la administración para determinar la obligación tributaria. El término de la prescripción es de 4 años si el contribuyente declaró en forma correcta o incorrecta sus declaraciones tributarias. Este tiempo se puede extender hasta 10 años si el contribuyente realizó la declaración en forma fraudulenta o si fue que la omitió, ¿verdad? Esto en cuanto a la prescripción. Con estos puntos daríamos o abarcaría los 5 medios. Ahora para la pregunta 2 nos indica que si podemos explicar la diferencia entre condonación, exoneración y las normas de no sujeción. Como vimos en el punto anterior, la diferencia radica en el hecho de la condenación es el perdón de la deuda tributaria por medio de una ley, mientras que las exoneraciones y las normas de no sujeción se dan por normas específicas, ya sea de exoneración en este caso, o normas aclaratorias que no se incluyen en la definición abstracta del hecho imponible. O sea que se dan, en cuanto a las exoneraciones es algo específico, ¿verdad? Digamos, cuando estamos exonerados del impuesto de venta algunas mercancías, ¿verdad? En el caso de la empresa para la que trabajo, traemos bobinas de papel. Entonces hay sobre algunos específicos, digamos, el papel que producimos, cajas para productores de banano y de piña, ese papel está exonerado, ¿verdad? Entonces eso es algo específico y esa es la diferencia. O sea, no se nos está perdonando la deuda, sino que en la ley hay algo específico que identifica que para ese tipo de papel, producirlo para los que exportan, en este caso piña o banano, entonces estamos exentos nosotros de ese impuesto. Ok. Para la siguiente pregunta, la pregunta número 3, se me indica hablar acerca de la subrogación, el fraccionamiento de pago y sobre la posibilidad de pagar en tractos por parte del sujeto pasivo. Iniciaría diciendo que la subrogación es el pago realizado a un tercero a la relación jurídica tributaria. O sea, el Estado se asegura que el cobro de la obligación tributaria sin importar de dónde venga el ingreso, ¿verdad? Entonces aquí es una forma del Estado o la administración tributaria de que los impuestos van a ingresar sí o sí, ¿verdad? Es una forma de asegurarse eso. Con respecto a la fragmentación de los pagos, aquí podría decir que la administración tributaria puede fraccionar los pagos siempre que la situación económico-financiera del deudor esté debidamente comprobada. O sea, que realmente el contribuyente no puede hacerle frente a esa obligación tributaria, tiene que estar en un hecho comprobado. Y obviamente le impide de manera transitoria hacer frente al pago en el tiempo estipulado por ley, ¿verdad? Entonces acá se le faculta a la administración tributaria a realizar esa fracción de pagos, ¿verdad? Extender esos pagos al contribuyente responsable. Y por último, el sujeto pasivo mediante el artículo número 39 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que este sujeto pasivo tiene la posibilidad de pagar la obligación tributaria en tractos. Eso sí, como lo indicamos, debe indicarse de acuerdo o debe de pagarse de acuerdo a los lineamientos dados por ley en cuanto a cuándo debe pagarse, en dónde y la forma en la que esta ley indique que estos deben pagarse. Un ejemplo que podría dar acá sería el ejemplo al determinar, digamos, el impuesto de las utilidades para una empresa por 1.000.000 de colones, digamos. Eso es lo que tiene que pagar el contribuyente. Pero el contribuyente en ese momento no tiene todo el dinero para hacerle frente a ese pago, sino que tiene simplemente 800.000 colones. Entonces, el contribuyente tiene la posibilidad de acercarse a la administración tributaria y decir, bueno, yo tengo estos 800.000 para hacer frente a esta deuda tributaria. Obviamente, digamos, lo puede hacer, la administración tributaria recibe esto y el contribuyente solamente tendría una multa
por los 200.000 que faltó, digamos, de pago de la deuda, y un 1% de mora por el mes subsiguientes, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, no se le va a multar al contribuyente por toda la deuda, sino solamente por lo que quedó pendiente en este caso. La pregunta número 4 nos habla acerca de cómo se puede interrumpir la prescripción y qué consecuencia tiene. La prescripción se puede interrumpir cuando se produce una interacción entre el sujeto activo, que para nosotros en este caso sería la administración tributaria, y el sujeto pasivo, ya sea los responsables o los contribuyentes. Así es como se puede interrumpir. Y la consecuencia de la interrupción es que el conteo vuelve a cero. O sea, volvemos nuevamente como al estado original en el cual estaba la deuda. Para la pregunta 5, nos dice si la dación en pago se puede aplicar a nuestro sistema tributario. Acá creo que bueno destacar que es la dación, ¿verdad? Que es un medio de extinción de las obligaciones mediante el cual se sustituye la prestación original. Es por ello que debe ser consensual, no teniendo el deudor derecho alguno a imponerla a su acreedor. Esta figura principalmente es aplicada por los bancos mediante la prestación de préstamos hipotecarios, donde el banco se asegura que al incumplimiento del pago de la deuda por parte del deudor tiene el respaldo del bien hipotecado a su favor. ¿Verdad? Esta es la figura más o menos que yo pude identificar en cuanto a la dación de pago, y creo que sí se puede aplicar a nuestro país. La pregunta número 6 nos habla acerca de la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria. En base a la lectura y lo que estaba revisando en el material, yo diría que sí puede aplicarse por cualquier administración tributaria, ya que las obligaciones tributarias solo pueden ser condenadas por resolución administrativa dictada en la forma y las condiciones que se establezcan en la ley. O sea, no es que cualquiera, como decía anteriormente, puede aplicarlas como bien les parezca. No, tiene que haber de fondo una ley que respalde. Pero sí, digamos, las municipalidades o las entidades que administran los tributos, la ley las faculta para hacer esto, no tendría ningún problema en aplicarlo cualquier administración tributaria, siempre y cuando la ley los faculte. Y como punto final, habla acerca de el contribuyente puede aplicar, la pregunta 7 dice, el contribuyente puede aplicar la compensación de oficio cuando tiene saldos a favor. Yo diría que sí, el contribuyente puede realizar la compensación de oficio si posee saldos a favor, no hay ningún problema, siempre y cuando sean deudas tributarias de igual naturaleza y que sean administrados por el mismo órgano administrativo. Como mencionaba anteriormente en el ejemplo de la compañía para la cual trabajo, nosotros tenemos impuesto de ventas en exceso, ¿verdad? Que se nos ha convertido en un escudo fiscal, y este escudo fiscal o este impuesto de venta lo aplicamos en el pago de las utilidades, del impuesto por las utilidades, y también lo relacionado a el impuesto de los salarios a los personeros o colaboradores que trabajan en esta empresa. Sin más, este sería mi participación con respecto al tema. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias.